Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. Jalón de orejas, 23 de febrero de 1821. Por estos días de febrero, hace 200 años, Bolívar está de viaje hacia Trujillo. Viene avanzando sobre los caminos de la serranía. Llega por la tarde a Bailadores, una hermosa población enclavada en el valle del río Mocotíes que deja correr sus aguas hacia la hoya del lago de Maracaibo. Su principal preocupación es la manutención del ejército, por lo que ha comisionado al general Manuel Cedeño hacia las llanuras de Casanare para traer a Barinas el ganado necesario para asegurar la próxima campaña. Desde Bailadores le escribe al comandante de la guarnición de Guadualito para que sirva de intermediario de este mensaje y apenas reciba los pliegos, los haga seguir de inmediato hasta su destino. Son órdenes que se cumplen a grandes distancias y con largos periodos de tiempo de las que depende la existencia de la tropa. Bolívar todo lo quiere en orden y aspira con su ejemplo y su palabra mantener a sus oficiales en el acuerdo necesario para el éxito. Por eso aprovecha la carta para jalarle las orejas al jefe militar de Guadualito y le dice: he recibido repetidas quejas contra usted por el poco interés en prestar los auxilios necesarios a los enviados del gobierno para la extracción de ganados que han de servir para la existencia del ejército. Igual indolencia y abandono se nota para el transporte del parque a San Cristóbal. Por estas razones le aviso que si no se considera capaz de llenar los deseos del gobierno cumpliendo formalmente las comisiones que se le confían, lo informe usted con claridad para mandar otro que las ejecute en los términos que se le dicen y que tanto interesan en las circunstancias a la perfecta salvación de la República. Así era el libertador. Ofrecía las gracias, premiaba con su palabra a los subalternos que cumplían con las actividades asignadas y también ponía orden sin mirar a quién cuando la gente se salía del carril en la organización de la campaña. Largos caminos. 26 de febrero de 1821. Los acontecimientos de nuestra historia en la Guerra de la Independencia ocurrieron por todas estas tierras nuestras. Largas distancias con muchas dificultades para las caravanas de hombres e interminables viajes para los mensajeros y la preparación de la logística. Cuando Bolívar viene hacia Trujillo en la preparación de la campaña que terminó en Carabobo, dictó órdenes desde la cordillera para el acopio de ganados en la llanura. Habla de traer unas 4,000 reses desde Casanare, más allá del Arauca, hasta Barinas, y autoriza a sus oficiales para el acarreo de novillos hacia Mérida y Trujillo, por Pedraza y Santa Bárbara, hacia los pueblos del sur merideño, Canaguá y Mucuchachí. Le dice al vicepresidente: estas provincias de Mérida y Trujillo están reducidas ya a la última expresión de miseria. Los habitantes no tienen de qué vivir y quitarles lo poco que le queda para dárselo a la tropa será necesario pagárselo a los subidos precios a que la carestía ha elevado todo. Por lo tanto, necesitamos sus auxilios oportunos y que vengan pronto unos 50,000 pesos sin perder un día, porque es imposible sostener un numeroso ejército sin carne, sin víveres y sin dinero. Cuando hacemos los cálculos sobre las distancias y los interminables caminos, nos quedamos asombrados. Parece mentira que estas cosas pasaron bajo estos cielos, sin rutas definidas, ni calzadas firmes, sin cercas ni puentes para cruzar los caudalosos ríos, sin comunicaciones rápidas para cambiar los destinos y además con la incertidumbre de andar entre guerrillas enemigas durante largos periodos, noches oscuras, lluvias interminables. ¿Cuántos corazones fueron necesarios para esta empresa? ¿Cuántos ganaderos y vaquianos en diferentes escenarios se necesitaron para mover 4,000 reses? Parecen cosas de otro mundo, órdenes de locos, pero sabemos que se dieron y se cumplieron. Sabemos que nuestra emancipación ocurrió y que fue posible gracias a la participación decidida de un pueblo.
civiles muchos, militares, intelectuales, locos e ilusos que sumaron voluntades para la gesta de la patria americana. Quiero agregar otra perla para los que aman el estudio de la geografía atada a la historia patria. En carta del 26 de febrero de ese año 1821 desde Mérida para el coronel Bartolomé Salón, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército en Cúcuta, le dice: recomiendo a usted la pronta remisión de los vestuarios según las órdenes que le comunico, a saber, 2.000 uniformes por la laguna a Moporo inmediatamente y 3.000 al señor coronel Plaza por el río Uribante. Estos envíos deben ir al cargo de personas de gran confianza para que no se pierdan y sean entregados con prontitud. Dios santo, un cargamento que vendría a Trujillo desde Cúcuta por los ríos Zulia y Catatumbo al lago de Maracaibo, de allí al puerto de Moporo y después en largas jornadas a Betijoque y a la ciudad capital de la provincia trujillana. Otro paquete de los 3.000 uniformes de Cúcuta hacia Guadualito por las empantanadas selvas de San Camilo, andando Uribante abajo, después por el Apure hasta las cercanías de Barinas, en donde los responsables deberían, en palabras textuales, buscar al coronel Plaza donde esté y sin perderse, entregárselos encareciendo el cuidado en la marcha. Eran las camisas y pantalones, eran los alpargatas y los aperos con que los soldados se presentaron en Carabobo, dificultades y complicaciones para las voluntades capaces de pasar por encima de todo por encontrar la alegría de una bandera tricolor desplegada al viento en tiempos de grandeza y disposición de luchas incansables por la emancipación de la patria. Por los callejones, 27 de febrero de 1821. Por febrero los días son claros y luminosos en la cordillera. Queman los soles y la vegetación de las montañas se achaparra. Días bonitos, dicen sus pobladores, con fríos amaneceres que obligan el uso de gruesas ruanas o bayetas traídas del reino. Bolívar ha salido de la ciudad de Mérida hacia los altos páramos y pernocta en Mucuchíes. Desde allí estudia las rutas, traen a los conocedores de los caminos. El punto de reunión del ejército será Barinas y es necesario acortar las jornadas para la tropa en marcha. Los batallones Tunja y Vargas irán por los callejones, un antiguo camino que llega a Barinas por entre los farallones del río Santo Domingo, aguas encajonadas más abajo del pueblo de Las Piedras, sin remansos ni valles, rutas de esclavos y mulas para los cargamentos de tabaco y plumas de garza que, atravesando la serranía, iban desde el llano hasta el puerto de Gibraltar en el lago de Maracaibo, en donde los buques españoles montaban sus valiosas cargas para alimentar las ansiedades de los comerciantes sevillanos. Arriba, en la cresta montañosa, junto al nacimiento del caudaloso Chama, los caminos se bifurcan en el llamado apartaderos. En la campaña de 1813, Bolívar envió por la cuenca del río Santo Domingo a la vanguardia. Esas fueron rutas de José Félix Rivas hasta el lugar de Las Piedras. En ese entonces, Barinas estaba ocupada por las fuerzas del rey y asomarse hacia la capital por el conocido camino de los callejones era la muerte segura. Aquella calzada sobre la roca del Piedemonte ofrecía un muy buen lugar para la defensa. Solo un piquete de soldados eran suficientes para detener un ejército que bajara con la intención de atacar a la ciudad para entonces más importante de los llanos. Ahora, en 1821, Bolívar ha tomado la decisión de reunir allí al ejército y los soldados se moverán por los callejones hasta Barinitas. En carta para el general Guerrero le dice que los batallones que vayan saliendo por los callejones hagan escala, reposen y descansen en Barinitas para que se acostumbren allí donde el clima es más benigno. Deben estar listas las provisiones y todos los auxilios posibles en el tránsito, que no falte nada. Y tomará usted los convenientes para que a estos hombres se les den todos los días al amanecer un poco de aguardiente quinado que saben preparar en la hacienda La Calavera para precaverse de las calenturas. Había que estar pendiente de todos los recursos, detalles y pequeñas cosas que en el día a día darían el triunfo en la campaña.
Bolívar movía todos los resortes y empujaba las voluntades con su accionar de carismático incansable. Pagaba con buenas acciones, estimulaba la participación, cobraba y se daba los vueltos. Así era nuestro libertador. Conflicto de fidelidad. 1 de marzo de 1821. El 1 de marzo, el obispo de Mérida de Maracaibo recibió a Bolívar en la Catedral de Trujillo. Ya don Hilario Rafael Lazo de la Vega había calculado su futuro para los próximos años y el jefe de la insurrección aceptó también su presencia y con diplomática parada dejó andar aquella entrevista, dándole la cuerda necesaria para atrapar la presa sin el peligro de espantarla y perderla para la utilidad de la República. La verdad era que aquel alto prelado había dado mucha guerra después de que el rey Fernando VII y el Papa Pío VII lo habían embestido como representante de la Iglesia y de la monarquía, con objetivos bien claros. Primero, que recogiera las ovejas en estas regiones de la América hacia la fe de Cristo. Y segundo, que se ejecutaran los castigos necesarios y excomuniones para todos aquellos que ayudaran a los rebeldes actuantes en contra del rey soberano enviado de Dios para gobernar. Desde febrero de 1815 fue nombrado por la corona para suceder al obispo Santiago Hernández Milanés, fallecido en Mérida en la catástrofe del terremoto de 1812. Unos meses después, llegó a Maracaibo para tomar posesión de su alto cargo. Desde entonces, salió a recorrer su feligresía de Maracaibo, Trujillo, Mérida y la actual Táchira. A finales de 1816, recibió la bula papal y desde Cúcuta se encaminó a Bogotá para aceptar la consagración episcopal. Desde 1817 se residenció en Maracaibo y con regularidad visitaba los territorios asignados a su categoría eclesiástica. Sabemos que después de 1814 los Andes venezolanos pasaron de nuevo al gobierno despótico español y fueron pocos los esfuerzos por la resistencia hacia la emancipación. Por supuesto que el obispo en sus funciones actuaba como pez en el agua, defendiendo el patronato regio eclesiástico y por lo tanto la relación conchupante con la monarquía española. Existen numerosos documentos de sus actuaciones por estos cielos de la serranía. Ya para septiembre de 1820, el ejército republicano avanzaba sobre Trujillo, tratando de tomar la mayor cantidad de territorios, y los realistas se retiraban hasta que el 3 de octubre se enfrentaron en las frías montañas de Mucuchíes. La tercera división española huyó despavorida. En la carta que Bolívar escribe para el vicepresidente hay una nota que vale la pena recordar. En aquel encuentro capturamos el parque de víveres y municiones. Ya antes se había tomado el equipaje del obispo de Mérida, que hace de caudillo y de proveedor de la división. Y más adelante agrega: el coronel Rangel, con un piquete de cazadores, ha ido en persecución del obispo con 200 fusileros que fue a embarcarse por Moporo. Para el momento, don Rafael Lazo de la Vega era el vicario más importante de la Iglesia y un objetivo militar para los que luchaban por la República. 5 meses después, volvió a cruzar en piragua el lago de Maracaibo. Llegó a Moporo, subió hasta Betijoque, desde donde envió emisarios de paz para los republicanos, a los que en documentos anteriores había llamado insurrectos. Gritó por los caminos que venía en santa visita pastoral, y cuando le dijeron que el jefe de los atolondrados se aproximaba, se sintió muy sorprendido ante la cercanía de aquel hombre al que desde todos los púlpitos le había administrado la excomunión de la Santa Iglesia Católica. Parece que la jugada del sacerdote era otra y que, como se supo después, ya había calculado un salto de talanquera para quedar en un mejor lugar cuando ocurriera lo que todos sabían que ocurriría y que don Simón, el más cabezacaliente de todos los atolondrados, había planificado con el pueblo desde los días del 19 de abril de 1810. Así se cumplió un paso más por la liberación y se ganó un adepto al Vaticano para el reconocimiento de la nación venezolana. Un premio para el guerrero. 2 de marzo de 1821. Desde la misma noche de su llegada a la ciudad de Trujillo, el libertador se dedicó a escribir órdenes para ganar tiempo,
previendo los acontecimientos a causa del movimiento de Maracaibo. Al día siguiente, 2 de marzo, entre otras cartas le escribe al gobernador y comandante de esa ciudad, capitán mayor José María Delgado, quien había llevado la dirigencia de la sublevación en contra del gobierno español. Ya Bolívar le había enviado algunas líneas para agradecerle sus acciones cuando, llegando a Pamplona, se enteró de las buenas noticias. Le decía: he visto con la más pura complacencia el acta de libertad e independencia con que esa ciudad se ha sustraído del gobierno español y que usted me participa con fecha 29 de enero pasado. Como se puede ver, el comandante Delgado le escribió al Libertador el mismo día en que las fuerzas patriotas del teniente coronel Rafael de las Heras tomaron la ciudad. Agrega Bolívar: usted merece una consideración muy distinguida en el ánimo del gobierno. La República abraza e incorpora con gusto en su seno a una de las capitales más importantes de Venezuela y solo siente que a su pesar se haya visto privada tanto tiempo de las influencias de la libertad. Bolívar quiere premiar al maracaibero José María Delgado y no deja de pensar en la utilidad de aquella ciudad para la capital de Colombia, como lo había expresado unos 6 años antes en la Carta de Jamaica. Ahora está en Trujillo y le dice que tiene muchas ganas de cruzar el lago para abrazarlos a todos y celebrar la independencia, pero que sus ocupaciones son muchas como para moverse de este cuartel general. En documento oficial ordena: República Colombiana, Simón Bolívar, Libertador y Presidente de Colombia. Atendiendo a los méritos y servicios del ciudadano José María Delgado, capitán mayor de caballería, he venido en ascenderle a teniente coronel vivo y efectivo del ejército y nombrarle comandante del batallón de infantería de Maracaibo, haciendo que se le guarden y cumplen las honras, gracias, exenciones y preeminencias que como a tal le tocan. Desde entonces, la lucha republicana se ganó un soldado que con su carisma organizó el batallón Maracaibo. Un par de meses después, se incorporaron a la división Urdaneta. Saliendo a la campaña de 1821, cruzaron el lago hacia los puertos de Altagracia, recorrieron las tierras secas de Urumaco, tomaron Coro para la República, avanzaron por la Sierra Carora, Barquisimeto, hasta juntarse con el Ejército Libertador para llenarse de gloria en Carabobo el día de San Juan, 24 de junio de 1821. Un jefe para Maracaibo, 3 de marzo de 1821. El 1 de febrero de 1821, el general Rafael Urdaneta, jefe del ejército republicano en Trujillo, le escribió al Libertador para informarle sobre la sublevación de Maracaibo y ganancia para la causa republicana de la importante ciudad. La noticia la recibe Bolívar el 14 de ese mismo mes y en la correspondencia le dice: le tributo las más sinceras gracias por la prudencia y tino con que ha sabido conducirse usted en este tan extraordinario y delicado negocio. El acomodo de estas palabras casi nos cuentan del acuerdo que había entre estos dos hombres para influir y empujar el paso de Maracaibo al campo patriota. Ahora Bolívar está en Trujillo. No tenemos detalles del encuentro de ellos, sin embargo, es posible adivinar las emociones, abrazos y larga conversación sostenida a su llegada con aquel que fue uno de los más fieles oficiales que lo acompañaron durante la guerra y la creación de la República. En la mañana del día 3 de marzo de 1821, Bolívar envía a Urdaneta hacia Maracaibo para que asista en su representación y felicite a las nuevas autoridades. Con cuánto placer se embarcaría en Moporo para navegar por la laguna y cuáles serían sus emociones cuando divisó las casas y edificios de su ciudad natal. Bolívar, en carta oficial, le dice: pase usted inmediatamente a establecer su cuartel general en Maracaibo para felicitar al pueblo por su generosa y noble conducta y para asegurarle de los sentimientos de distinción y aprecio con que el gobierno de la República los pone bajo su protección. Ya vendrán las explicaciones diplomáticas para el jefe del ejército español. El paso se había cumplido y las órdenes son muy claras. Desde aquella importante ciudad se formará un batallón que, sumado a las tropas de samarios y cartageneros que ya se estaban moviendo, se entrenarían en los días siguientes para estar listos
para cuando se cumplan los 40 días de la tregua, que marcarían el inicio de las hostilidades en la campaña definitiva para la liberación de Venezuela. Hoy, conociendo todos los acontecimientos posteriores, solo podemos decir que fue un poco tarde la llegada de Maracaibo a la República. Por aquellos días ya se habían convocado el Congreso de Cúcuta, ya los diputados provinciales estaban en marcha y Santander con sus abogados santafereños había hecho los primeros diseños para montar la trampa contra Colombia. Si Maracaibo hubiese sido la capital de la gran nación, casi estamos seguros que hoy tendríamos otro mundo americano. Grandes marchas. 4 de marzo de 1821. Una de las prácticas más comunes en los tiempos de la independencia fue la recluta de hombres para ser movilizados a grandes distancias, a otras regiones para disminuir la deserción, pues como sabemos, el abandono de los cuarteles sería castigado hasta con la pena de muerte y era necesario trasladar a los nuevos soldados a lugares desconocidos y sin querencias propias que alimentaran los deseos de escapar. Bolívar desde Trujillo planea y ordena el movimiento de batallones completos desde Ocaña y Bucaramanga, con la intención de aumentar el ejército que llevaría hacia el centro de Venezuela para una batalla decisiva. En carta del 4 de marzo de 1821 desde Trujillo para el coronel Bartolomé Salón, jefe del Estado Mayor en Cúcuta, le dice: en la medida en que vayan llegando las tropas de Ocaña y los reclutas de Cundinamarca, los vaya usted remitiendo a Mérida, dándole solamente el reposo necesario para que descansen. Libre usted orden para el gobernador de Mérida para que los haga seguir por el camino de Pedraza, para reunirse allí con los otros batallones que están marchando hacia Barinas. Cuando estudiamos los mapas y las distancias, cuando revisamos las dificultades de aquellos interminables caminatas, nos quedamos impresionados por tan gigantescas empresas. Los cuerpos de infantería podían hacer un recorrido de unas 10 leguas en jornadas de 8 horas en rutas conocidas, sin desfiladeros, ascensos exigentes ni pasos de caudalosos ríos. Es decir, unos 50 kilómetros por día andando sin mayores apuros a 6 kilómetros por hora aproximadamente. Pero por mucha fortaleza que tuvieran, eran seres humanos que necesitaban condiciones mínimas de pernocta, descansos y reposos necesarios después de la alimentación. Para entonces había mucha pérdida de hombres por enfermedades y agotamiento. El Libertador lo sabía, por eso agrega en la comunicación: encarezca usted y dé las órdenes más terminantes para que las marchas que hagan las tropas sean cómodas y lentas, sin estropearlas ni fatigarlas sin necesidad, y que al entrar al llano se calcule de modo que tengan siempre agua y no caminen sino en las mañanas y en las tardes, evitando el rigor del mediodía, que lo pasarán bajo sombra. Además, esos caminos despoblados y sin recursos requieren víveres anticipados y que los comisionados pongan el ganado necesario en el tránsito. Ave María Purísima, ¿en qué cabeza caben estos planes? Desde Ocaña a Barinas hay unos 600 kilómetros en línea recta. Entonces, no entendemos cómo ocurrieron aquellas gloriosas campañas. Soldados venidos de tan lejanas comarcas llegaron a Carabobo para poner su gota de sangre y fuerza en la esperanza de una república soberana. Carne con buena sazón, 5 de marzo de 1821. En este día, el Libertador le escribe al general Páez y le dice: el enemigo ha visto como una infracción del armisticio y un acto hostil la protección prestada a Maracaibo por nuestras armas. Por lo tanto, se hacen urgentes las disposiciones planteadas en meses anteriores, no solo para rechazar cualquier ataque inesperado, sino para obrar activa y ofensivamente al primer aviso que reciba. Bolívar ha dispuesto la concentración del gran ejército en Barinas y, por lo tanto, la recolección de víveres y ganados es vital para la ejecución de los planes. Le agrega: el regimiento de caballería de la Guardia, bajo el mando del coronel Juan José Rondón, está en movimiento por el camino de Niquitao y saldrá muy pronto a Barinitas. Este cuerpo, junto a otros batallones que llegarán por los Callejones y Pedraza, ocuparán los cuarteles preparados por el coronel Ambrosio Plaza. No es posible ni hay esperanza de conseguir medios para sostener el ejército sino en Barinas,
confiando en el ganado de Apure y en la actividad y celo de usted. Cúcuta, Mérida y Trujillo están arruinados y expuestos a ser desamparados por sus habitantes huyendo del hambre. En varios momentos de la guerra, la alimentación del ejército se realizaba solo con carne de reses y caballos que se asaban en grandes hogueras, y cuando escaseaba la sal, era obligado a consumirla sin el importante condimento. Existen versiones fidedignas de que los soldados de caballería cortaban los tasajos de carne y al momento de colocar a sus caballos las rústicas sillas de montar, los dejaban a manera de sudadera directamente sobre el pelaje del animal y amarraban con cinchas los aperos. Con la tarde y después de mucho cabalgar, desencillaban y allí estaban los bistecs sazonados, blandos y listos para las brasas, que junto a las yucas asadas con todo y concha integraban la dieta repetida de los soldados durante las largas campañas. Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.